y son, digamos, familias emblemáticas, que todo el mundo los conoce, que todo el mundo... Ese nomás el tema, Claudio, cajeta, ¿no? Pero la ayuda que me diste, mano, se puede ver que sí se puede hacer. Yo pensé, sí que yo hablé con ustedes, sí que me dijiste, sí que me fui con ellos. Yo no sé qué iba a pasar. Era así, mirá, poner la cabeza así. Sí, boludo, para así que caiga el coso. sí. El vago te usó como conejillo, boludo. Él, calmate, boludo. Pues, Claudio, yo conozco todo eso. No te olvides que a mí también me hicieron eso ¿te acuerdas con Martínez, viste? No, me vi envuelto, viste, en una estafa, boludo, yo sin comerla ni beberla, boludo. ¿Entendés? Pero bueno, lo importante es pelear, salir adelante, ¿viste? Yo, disculpa ayer, viste, que fuimos crudos, ¿viste? Al hablarte, pero había que ponerte en órbita, boludo, ¿viste? Porque vos estabas demasiado... Vos sos... Es que yo pensé que era así, yo no me imaginé que... Yo todas las noches después me puse a imaginar lo que hablé con usted y todo, y me empecé a dar cuenta de la gravedad. Pero yo, en mi ilusión, No era nada. llegar ahí, boludo, y decirle a la tipa y que la tipa me diga, no. Hola, profe. A ver si me ve. Así. Ahí sí. Hola, ¿cómo está? Mira, si querés que sacamos algo, te llamo y te... Bueno, entonces voy a salir con la... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un poco asustada. Vamos, fuerza, vamos. Tengo toda la cara colorada. No pasa nada. Mire, profe, una botella de agua. Una botella de agua, nada, un Valium para el otro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No se olviden de dar la entrada por chat. ¿Qué tal? Buenas. Perdón mi cara, profe, estoy destruida hoy. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? El embarazo no me está tratando bien y no pude dormir siesta, nada, así que estoy... Bueno, calma. Ya va a pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. ¿Quieren que esperemos unos minutitos a que entren más compañeras suyas? Bueno. Esperamos una semana si quiere, profe. Nada, no pasa nada, tranquilícense. Y allá van a ver cómo van a agarrar una cancha impresionante. Así ya. Ya toda la fractura la vimos. Bueno, ¿hicieron presentaciones grupales ustedes? Sí, profe. Sí, sí, muchas veces.
Pero, bueno, esta es la primera del año, profe. ¿Está bien? ¿Está bien? Tiene otro color. Ah, segundo color. año. ¿Cómo le fue la semana? Lindo estuvo. ¿Ah, sí? Sí, tuvimos práctica el miércoles y tuvimos informática. Bien, perfecto. El primero. ¿Ya tienen algunos trabajos para hacer? Sí, 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 sí. sí. ¿Y Sí. las otras materias, trabajos, cada cuánto les dan? Trabajos semanales, mensuales. Microbiología y parásito toda la semana. Pero vio con esto que no anda la página de la universidad. Bueno, a mí me subió el trabajo y después fui a ver y no estaba. Hice el reclamo, eso, y bueno, ahora tengo que pasarlo al Drive y a la nube del Google Drive, y ahí tengo que pasar la dirección. Y bueno, voy a ver cómo hago mañana. Claro. ¿Está bien? Y sí, A pero mí me está pasó pasando lo eso mismo. en la página. Buenas Sí, a noches, mí me profe. pasó lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Medina? Buenas, profe. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Bueno, creo que ya estamos suficientes. No sé si falta alguna, pero de las que tienen que hablar, ¿falta alguien? No. Estamos todas nosotras. ¿Están todas? Bueno, cuando ustedes quieran, largamos. Bueno, no sé, disculpe, Araceli, ¿querés vos pasar el Bueno. power? Sí, no hay drama. No hay Bueno. drama. No, a ver, bueno, sí. Ahí ven. A ver si demora un poquito en cargarse. Dale. Profe, en el Zoom que tuvimos con la profe de anatomía estuvimos teniendo interferencias. ¿Será posible que que no hablamos, podemos apagar las cámaras y los micrófonos para poder escuchar bien a nuestras compañeras? Bueno, voy a dar un voto de fe. Por favor, porque si no, no vamos a poder estar, digamos, se va a cortar. Ya nos pasó en anatomía recién. Bueno, perfecto, no hay problema. Pero, como se estén atentas a su compañera. Yo les explico. Ustedes habrán escuchado a Patricia Ales. El exponer es un estrés enorme. El que yo entiendo. Y aparte significa estudio y sacrificio. Entonces, estén atentas a lo que dicen sus compañeras porque, por dos razones. Una, porque aprenden lo que ellas estudiaron. Y lo segundo, por respeto. ¿Entienden? Así que vamos al salto de fe y apaguen aquella que tiene problemas y que apaguen las cámaras. Profe, me dice que no, que el operador no permite compartir pantalla. El profe tiene que habilitar. Sí, usted tiene que habilitar. No tengo idea cómo se habilita. Flor, ¿vos sabías cómo se hacía? Profe, buenas noches. ¿Sí? Hola, Rosario. Abajo en su pantalla creo que dice compartir pantalla. Sí. Ese tiene que apretar. Bien, ahí apreté compartir pantalla. ¿Ahora qué hago? ¿Compartir nomás? A ver, espera. Ahí va a aparecer lo que él tiene en pantalla, me parece. ¿Y ustedes no pueden compartir la pantalla de ustedes?
¿No les aparece en verde el icono? Nos aparece en verde, pero dice que nosotros los participantes no podemos compartir. A ver. Intentá si querés, Patri, pero A ver, si querés, para, yo tengo acá igual, pero voy a intentar. No, no me deja, ¿viste? no me deja. No, a mí me da las opciones de compartir pantalla, de pizarra, iPhone y iPad. Compartir pantalla, profe. No, pero Digamos, él tiene que habilitarle la pantalla de opción a él. ustedes, como dice Araceli. Bueno, lo otro que pueden hacer es mandarme el archivo por WhatsApp. Yo lo bajo y lo paso. ¿Me Bueno, parece? Ustedes me van diciendo. Ahí yo le mando, chicas. bueno. Man. Tenemos un cachito que abro. Ahí lo subí al grupo, profe. Está cargando. Bueno. Ahí subió. Bien. Nos va a tener que ayudar, profe, para pasarles diapositivas. Sí, pero estoy bajando. Bueno. Crece la tensión. Le va a pasar a hacer fractura en cualquier momento. Sí. Mi cara parece un tomate. Los cachetes con el parado tenés, Patri, parece que te pusiste con rubor dos redonditos así en los cachetes. Ya no estoy para estos trotes. Al Pepe te pone nerviosa, Patri, si después la terminás rompiendo como el año pasado, hiciste lo mismo. Exactamente. Ya me agrandé, ya me dieron fuerza, gracias. Se pone nerviosa y después no. Porque se sabe todo. Porque tengo miedo a las lagunas mentales. Sí. Viste que eso pasa, qué bronca. Los comentarios de afuera ya sabés que no. Ah. Para ahí va. ¿Ya está? Muy bien.
Empezamos. Fracturas. Yo soy Nancy Pérez sigue después que yo y Pérez Araceli por último. Bien, perfecto. La página que sigue. Ajá. Bueno, ¿cómo definimos fractura? La fractura ósea se puede definir como la interrupción de la continuidad ósea, dentario o cartilaginosa producida por una fuerza mayor que la que es capaz de resistir dicho tejido. O sea, el hueso puede sufrir una fractura que se puede separar en dos fragmentos o un quiebre, que no es necesario que haya una separación del hueso. Eso también se denomina fractura. La otra, la menilla, profe. Bueno, etiopatogenia. No es necesario. Disculpa. No, ¿Sí? no, que eso para aclararle nomás que como vos dijiste que por ahí no hay una interrupción, sino con un simple deterioro de lo que es el tejido. Veamos la clasificación, vamos a ver eso. Solamente para aclarar que a veces no hay como una interrupción, una separación, digamos. Con un deterioro del tejido óseo también se considera la fractura. No, bueno, sí. Bueno, etiopatogenia es el estudio del mecanismo que genera la fractura. En huesos sanos. ¿Por qué? Porque es producido por un mecanismo indirecto o directo. Entonces, es donde provoca la fractura. Las fracturas patológicas son huesos ya debilitados, enfermos, que tienen, por ejemplo, la osteoporosis o un cáncer. Una fuerza sobre el hueso para que provoque la fractura. El hueso ya está muy debilitado y se puede quebrar solo. Fractura por fatiga o estrés. Este tipo de fractura es sobre huesos sanos, pero sometido a fuerzas repetidas, que generan microfracturas que por la ausencia de reposo relativo no se reparan. Se acumulan y acaban dando lugar a que el hueso completo se fracture. Una fractura muy común es la fractura del pie. ¿Qué huesos se fracturan? El segundo metatarsiano, al ser el dedito largo, es el que más sobrecarga tiene y se suele fracturar. También se pueden fracturar los otros metatarsianos, pero generalmente es el más común. También está el de los deportistas como los basquetbolistas, que se fracturan el quinto metatarsiano, que es por su desplazamiento lateral y los saltos provocan esa fractura. Después está la fractura del calcáneo, que es producida por los corredores, por su técnica de apoyar el calcáneo, los fracturan, ¿no? Y también una no muy común, pero suele pasar, es la del astrágalo. Por su movimiento de flexión puede llegar a quebrarse el astrágalo. La otra es la menina, profe. La clasificación. Se clasifica las fracturas como cerradas y abiertas. Las cerradas son las que no rompen, la fractura, el hueso no rompe el tejido, ni muscular ni epitelial, queda adentro. Entonces no hay una exposición del hueso. En cambio, una fractura abierta, el hueso ya rompe el tejido muscular y epitelial, el hueso es expuesto, se ve el hueso, hay sangre, gritos y desmayos. Esa es la fractura abierta. La otra, profe. Bueno, mecanismo de producción es el mecanismo que provoca la fractura, porque hay un mecanismo directo e indirecto. Este mecanismo directo es simple, es donde la fuerza, hacia donde se aplicó la fuerza en el hueso, ahí va a quebrar. Por un ejemplo, un martillazo en el dedo gordo, ahí se quebró
el dedito, en el dedo gordo por la fuerza que se aplicó. Y en el indirecto es donde se aplica la fuerza en un extremo del hueso, pero se rompe en otra parte. Un ejemplo muy común puede ser una caída donde uno apoya la mano y se quiebra fractura de clavícula. O apoyarse el pie y que podés quebrar la tibia o el peroné. Esos es unos ejemplos. La otra es la minilla, profe. Bueno. Fractura por flexión. El mecanismo más habitual es el de flexión, es decir, la pieza se encurva más allá de su límite de flexibilidad, produciendo una discontinuidad en su tejido. La incurvación plástica, ¿qué es? Esto es una deformación que sufre el hueso, ¿cómo se llama? Ese hueso. Perdón, el hueso diaficiario. Pero no llega a tener un trazo de fractura. No hay un trazo de fractura, ¿no? Este mecanismo de inflexión crea una deformación plástica primero crea una deformación elástica y luego plástica. Esto se trata de un desplazamiento del nivel ostional. Generalmente estos huesos que se fracturan son el hueso diaficiario, es un hueso diaficiario delgado, como el radio cúbito y el peroné. Y generalmente menores de 10 años, ¿no? En el tallo verde, la línea de fractura se inicia transversalmente al eje longitudinal del hueso, pero al llegar al centro modifica su dirección, propagándose paralelamente a dicho eje. No llega tampoco a haber una separación del fragmento. Esto se dice de tallo verde porque se denomina así por la rama del árbol que no se llega a quebrar. La fractura no es completa, llega hasta la mitad, o como acá en la foto que dobló la fuerza, ¿no? Y esto también sucede en niños menores de 10 años. La transversal, por flexión pura en el adulto, la línea de fractura atraviesa completamente la pieza ósea de manera más o menos perpendicular al eje principal del hueso. La fractura la atraviesa. Y el ala de mariposa, esta fractura ocurre por mecanismo combinado de flexión y compresión. Hay un desdoblamiento muy fuerte en el hueso, donde provoca, acá vemos, que provoca que una tercera pieza, o sea que se divide al hueso y provoca una tercera pieza por el desdoble que tuvo la presión. Profe, la otra es la misma. Fractura por compresión. La fuerza se ejerce en la misma dirección que el eje principal del hueso, comprimiendo o aplastándolo. Quiere decir, y hay una compresión del aplastamiento, o sea que se comprime. Lo que provoca esto, veo que mi mano levanta, es un pequeño rodete que el huesito se produce. Esto también sucede en niños menores, también de 10 años. El hueso hace una pequeña curvatura. No se llega a quebrar, pero se deforma. La otra es la minilla, profe. Fractura por tracción. En ocasión, la fuerza ejercida por una masa muscular es intensa, que arranca la cortical del hueso en que se inserta. Es por ello más habitual en tuberosidades. O sea que la fuerza tiene la misma dirección, pero son fuerzas contrarias. Quiere decir, generalmente arranca el maleolo, que debe ser súper doloroso eso.
yo marco acá, pero el mayor es la flechita de abajo, suele arrancarlo, arranca el hueso y eso es la fractura por tracción. Tiene la misma dirección, pero son fuerzas contrarias que arrancan. La otra, profe, la misma. Fractura por cizallamiento. En ocasiones el hueso experimenta la acción de divergentes. ¿Qué quiere decir esto? Las fuerzas son paralelas, pero llega a un punto. El convergente es cuando se coinciden en un punto. Entonces, este es un efecto guillotina, donde quiebra el hueso, no es una fractura recta, sino que hay es una fractura con inclinación, bueno, o es oblicua. Eso es la fractura por cizallamiento. Bueno, hasta acá termino yo. Bien. Ahora sigue Nancy. Correcto. Bueno, la siguiente Filmina, profe. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, perfecto. Yo sí, perfecto. Bueno, continuando con esta clasificación dentro de los mecanismos de producción indirecto, de producción indirecta, también tenemos las fracturas que son por torsión. Estas fracturas se dan cuando el hueso se ejerce una fuerza donde un extremo está fijo y el otro se tuerce, y produce así estas fracturas que son espiroideas, se llaman. Caso de la fractura en el hueso. Y podemos ver ese trazo que es espiralado en el hueso. La siguiente. Y acá también tenemos otra clasificación. O sea, hablamos de la clasificación en cuanto a la comunicación con el exterior, hablamos la clasificación en cuanto al mecanismo de producción que genera la fractura, y ahora hablamos en cuanto a lo anatomopatológico, que tiene 3 clasificaciones principales. Se distinguen de acuerdo al número y la orientación de los fragmentos que se producen en la fractura, y también el segundo sería la existencia o no del desplazamiento de esos fragmentos, y también el último nos recuerda a lo que es los tejidos blandos cuando están afectados o no a esa fractura, en cuanto están cercanos a este hueso fracturado. La siguiente Filmina. En la siguiente vemos entonces esta clasificación en cuanto al número de fragmentos. Se pueden llamar incompletas, subperiósticas y completas. Lo más importante para saber es que completa es cuando el trazo es a lo largo, a lo extenso del hueso, el trazo de la fractura, donde hay una separación y también incluye el periósteo. La subperióstica no es hay una fractura, hay un trazo de separación del hueso, pero no en cuanto a la pared del hueso, no al periósteo. Y en lo que es incompleta, tenemos esto que no afecta todo el espesor del hueso. Podemos ver que estas fracturas también se pueden relacionar con la otra clasificación. Podemos ver que hay una paridad, digamos, pero se refieren principalmente al número de fragmentos. En la siguiente Filmina vamos a también hacer una subdivisión dentro de las completas de este huesito que está totalmente fragmentado. Pues, de acuerdo al número de los fragmentos, podemos ver que hay esquirlas, pequeños fragmentos del hueso. Podemos ver que si hay mucha cantidad la rotura es con muchos fragmentos, se llama conminuta. De acuerdo a la localización de esta traza, se denomina de acuerdo al lugar donde se produce esa fractura. O sea, podemos hablar de diafisarias, metafisarias, epifisarias. Se distingue en particular las que están cerca de una articulación.
donde ahí vamos a ver una clasificación de Salter-Harris, que es específica para estas, que son fracturas intraarticulares y extraarticulares. También se puede hablar en cuanto a estas fracturas completas, cuando hay, de acuerdo a la dirección de la línea de fractura. Todo esto con respecto al eje principal del hueso. Puede ser longitudinal, transversal, oblicua o espiroidea. En la siguiente filmina vamos a ver ese ejemplito en cuanto a la localización de la fractura en el hueso. Vemos un ejemplo. Vemos varios. Y acá abajo, como les decía, está esta clasificación de Salter-Harris, donde la de tipo 5 es una fractura que es muy difícil de distinguir. Ahí, por ejemplo, tenemos que hay una rotura eficiaria, donde es difícil de distinguir porque por el tipo de tejido que es en la radiografía no se suele distinguir bien. Esta clasificación de Salter-Harris principalmente se da en niños, en preescolares, porque están en etapa de crecimiento. Entonces esa zona es la que más está comprometida. En la siguiente filmina podemos ver, seguir observando de acuerdo a esta clasificación por los desplazamientos de estos fragmentos. Se consideran dos ejes, longitudinal y transversal del hueso, donde podemos observar en cuanto a lo longitudinal, el acortamiento o el alargamiento del hueso, la penetración cuando se da que esta fractura hace que las piezas se enclaven una en otra, o la rotación, donde hay un giro en ese eje del longitudinal, digamos, del hueso. Y en la siguiente filmina vemos ahora en cuanto al eje transversal, que ahí se puede ver la traslación, o sea, cuando el trazo de esta fractura completa, cuando se da la fractura hay una traslación, o sea, se encuentran desplazados lateralmente. O angulación, cuando uno de las partes del fragmento del hueso produce un ángulo a ese eje. Y ahora la siguiente, profe. Y ahora hay otra clasificación. Esto ya es de acuerdo a que en cuanto a esta fractura, sí, una vez hecha la adecuada reducción, o sea, el tratamiento de esta fractura, si es posible de que se vuelva a desplazar o no. Hay una especificación que es principalmente es estable cuando no hay una fractura de muchos fragmentos. Entonces no es una zona que recibe muchos impactos y pueda producirse entonces ese desplazamiento de nuevo de la fractura. La siguiente, filmina, profe. Y ahí continúa mi compañera. Bien. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Se escucha, bueno. Antes de seguir avanzando, me gustaría por ahí agregar algo que es con respecto a las incidencias, las fracturas, que dice que generalmente siempre se ubican en dos picos, lo que es, digamos, en la etapa de la vida. Uno que son los adultos jóvenes o los jóvenes, que es sobre todo por las conductas de riesgo, por ejemplo, de los chicos con el tema de los accidentes de tránsito, o por ahí, sobre todo los hombres, que son los que hacen por ahí deportes como más violentos, digamos. Y el otro que es en la edad avanzada, ya en los adultos mayores, sobre todo en las mujeres, por ahí, por el tema de la osteoporosis y demás. Pero según la bibliografía, estos son, digamos, los dos picos donde se halla mayor incidencia
de estos eventos traumáticos, o de fractura, perdón. Bueno, después, con respecto al diagnóstico, se basa principalmente en 3 pilares. Uno es las manifestaciones clínicas, es lo que nos va a manifestar el paciente respecto, digamos, a este evento traumatológico. Otro va a ser la exploración que nosotros vamos a hacer, la exploración física, es decir, a través de la vista, a través de la palpación, ¿sí? Y lo otro es a través de los estudios diagnósticos, que es principalmente la radiología, bueno, sí, de rayos, que es el estudio de elección, digamos, ¿sí? Como estudio complementario. La siguiente, profe. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, siempre, digamos, el paciente nos va a describir el evento, ¿sí? Nosotros debemos preguntar, nos va a describir, o sea, en qué circunstancias ocurrió, qué estaba haciendo, qué movimiento realizó. Esto nos va a dar una idea de la intensidad, de la fuerza, del mecanismo en el que se produce. Bien. Y lo otro nos va a manifestar fractura, hay mucho dolor por el borde de los fragmentos, digamos que roza con lo que es otros tejidos, ¿sí? Eso es lo que produce el dolor. Y obviamente la incapacidad de movilizar la zona, ¿sí? Hay una incapacidad funcional, ¿sí? Esto nos va a completar la descripción que nos va a aportar el paciente, ¿sí? Eso con respecto a lo que es manifestaciones clínicas. La siguiente, profe. Bueno, nosotros, ¿qué vamos a observar? ¿Sí? Bueno, aparte que el paciente también nos va a referir que tiene mucho dolor, nosotros también vamos a observar la fase de dolor del paciente y aparte de su manifestación, digamos, como les dije, los bordes libres de estos fragmentos, ese roce es lo que produce el dolor y por eso es clave la inmovilización. Después vamos a observar también la deformidad del miembro, ¿sí? A causa, digamos, de esa fractura, de esa ruptura. También podemos observar tumefacción, inflamación de las zonas y por los tejidos que se rompieron. Vamos a observar las posturas anómalas del paciente, del miembro que se haya afectado, ¿sí? Se va a ver afectada también su movilidad, va a tener una movilidad anormal de lo que es el miembro de la zona afectada. Y no veo el último. Ahí está. Y bueno, hematomas o equimosis. Equimosis es la coloración de la zona, el hematoma es la induración, ya que se produce, digamos, un daño en lo que es los tejidos de circulación. También puede afectar lo que es los paquetes vasculonerviosos, sería aparte también los nervios. Pero esto es un signo que podemos notar nosotros, que es la coloración, ¿sí? Del piel, que nos indica que hay una afectación sanguínea. La siguiente, profe. Bueno, dentro de los diagnósticos que se realizan para la fractura, diagnóstico por imágenes, tenemos la radiografía, que es la de elección, que es o sea, acá el paciente se expone a lo que es un receptor de esos rayos X para poder obtener una imagen, ¿sí? Después también tenemos que en algunos casos se utilizan las tomografías, ¿sí? Que lo que hace por ahí es ampliar y caracterizar un poquito más la fractura. Profe, usted me dirá, yo no soy experta en esto, pero es lo que fui encontrando. Después usted aportará porque la verdad que esto es muy amplio y muy específico, ¿sí? Perfecto, sí, después, sí. bueno, con respecto a la ecografía, ¿sí? Las ecografías que por ahí, según lo que estuve leyendo, se utiliza en los casos de pediatría, en algunos casos de pediatría,
en fractura por estrés también. Bueno, para esto se visualiza la imagen, se apoya un transductor lineal sobre lo que es la zona afectada para observar, digamos, estas imágenes. Y por último, lo que es la resonancia. En la resonancia también se utiliza un campo magnético importante, y una computadora es que se genera esas imágenes. Por ejemplo, en los casos en que una persona es alérgica al yodo, por ejemplo, que el estudio de tomografía se realiza con yodo, entonces sería una lección para esos casos. Además que si es un paciente que tuvo politraumatismo, es de utilidad algunos de estos métodos, hablo sobre todo por la tomografía, porque ya se puede hacer como una evaluación más completa, digamos, ¿sí? Bien. La siguiente, profe. Bueno, esto es, por ejemplo, el estudio de rayos, el más simple.